Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Buen día, Romy, ¿cómo estamos? Buena mañana, buen viernes. Buen día, Paulino. Bueno, es una mañana que arranca muy tranquila en todos los accesos a Capital Federal. Te diría que se replica el día de ayer, ¿no? Con un tránsito bien fluido, tanto en Panamericana, Acceso Oeste, Autopista Richeri, Buenos Aires-La Plata, Puente Porredón y Puente La Noria, y tiene que ver con que es un día no laborable para algunas personas, entonces hay menos tránsito y se da en un contexto de fin de semana largo. Más allá de eso, hay novedades dentro de la ciudad. Vos sabés que en Yerbal, al 2500, muy cerquita de Artigas, se produjo un choque y vuelco. El tránsito está cortado en forma parcial, trabaja SAME en el lugar. Además, en el barrio de Recoleta, el conductor de un auto perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de alumbrado en Ramón Castillo al 2000. Ahí la circulación está reducida. Hay menos tránsito, pero vos sabés que los choques son más violentos, Paulino. Cierto, y eso está asociado. Sí, y está asociado a que cuando tenés menos cantidad de vehículos que no te frenan el tránsito, las personas tienden a andar mucho más rápido, más veloz, entonces por eso los impactos son más fuertes. Así que bueno, tratar de estar tranquilos. Después, el otro dato a tener en cuenta: las rutas de la costa atlántica hoy están con buena circulación. La mayoría de las personas viajaron en el día de ayer. Hubo picos donde transitaron vehículos, más de 1700, cerca de las 11 de la mañana en sentido hacia la costa atlántica, un número que es interesante. Sí, después se apagó un poquito por la tarde, ¿no es cierto? Me parece que el clima fue una mala pasada, no hay buena perspectiva en la costa y la lluvia parece que va a cobijar algunos días y en consecuencia me parece que muchos tomaron la decisión de no viajar. Me da la impresión, ¿eh? Sí, no, aparte lo veníamos contando, ya el timing se veía muy flojo el día previo a que arranque el fin de largo. Ayer hubo un movimiento, pero no de los que estábamos acostumbrados, pero bueno, en fin, hay gente que viajó. Después, recordar que durante todo este fin de semana largo, el tren Mitra, Ramal Tigre, sigue interrumpido. Esto va a ser hasta el domingo inclusive, va a retomar el servicio el día lunes. Los ramales Mitre y Suárez solo llegan hasta Belgrano R, de ahí en
empalmar con colectivos 152, 60, 29, alguna de las opciones, o caminar hasta el subte. Y el tren Sarmiento también, que hace 11 Moreno, interrumpido hasta el domingo inclusive, un tren que tiene mucho caudal de pasajeros de la zona oeste. Y te anticipo este dato para ir teniéndolo en cuenta. A ver. A partir del lunes se va a estar cerrando la colectora de Cantilo, son por las obras que se están haciendo del paso bajo nivel. Va a estar cerrada entre Aeroparque y Huiraldes. Esto va a ser hasta fin de año, o sea que es un cierre prolongado, tenerlo en cuenta. Ahí la alternativa va a ser desviarse por colectora, seguir por Huiraldes y después retomar a la colectora de Cantilo. Va a estar todo señalizado, pero bueno, tenerlo en cuenta que a partir del lunes se da este cierre hasta fin de año por las obras que tienen que continuar avanzando, Paulino. Esto sería la principal info de viernes. Impecable, completísimo. Gracias. Nos reencontramos, Chau, chau. Romy. Un beso. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento. Ya nos metemos de lleno en el primer finalista que dejó el primer partido de cuartos de final de la Copa del Mundo. Pero una cosa que quería contarles antes es que se redenominó desde la mañana de ayer el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en el condado de Palm Beach, Florida. Ha sido oficialmente renombrado como Aeropuerto Internacional Presidente Donald John Trump. Listo. Punto. Donald lo hizo. Donald lo hizo. Lo comunicó la Administración Federal de Aviación, informando a todos los aeropuertos y pilotos durante la noche de ayer que el identificador de ubicación de 3 letras para el aeropuerto se cambia de inmediato. Deja de ser PBI, pasa a ser las, naturalmente, iniciales del nombre de Donald John, que no sabía que se llamaba John J. Trump. ¿Qué tal? Claro. Bueno, hablemos ahora sí del fútbol. Claro, tenía la J, pero no sabía No, que la era de buscamos John. recién. Lo buscamos No recién sabíamos. con Juli. ¿Qué Olvidate. equipo? Bueno, hablamos de Francia, sí, justamente, del primer semifinalista entonces de esta Copa del Mundo. Eliminó a Marruecos, 2-0 victoria para el equipo de Didier Deschamps en un partido que estaba, a ver, no siendo quizás tan fácil para Francia, teniendo en cuenta que enfrente había un equipo que también tenía una propuesta, una Marruecos que había, recuerden ustedes, eliminado a Países Bajos y bueno, que intentaba también enfrentar a Francia para jugarle de tú a tú, como explicaron varios de sus jugadores. Un penal que se sancionó a favor de Francia, Kylian Mbappé se hace cargo, Bono lo ataja, así que fallan varios también en la Copa del Mundo. Finalmente al minuto 59 se dio la apertura del marcador, un golazo de parte de Mbappé para abrir la cuenta para el 1-0 y ya más adelante tendríamos el 2-0, un Dembélé que tomaba la pelota y definía entonces el hombre de Balón de Oro. Sobre el cierre, las determinaciones de Deschamps de reservar también a Mbappé, que se iba y se quedaba ahí en el banco con una bolsa de hielo en su tobillo, pero él mismo dijo, estoy bien, no es para preocuparse. Parecía como un golpe de calor, ¿viste? En algún momento. Puede Más ser. que otra cosa, pero Sí, porque sí. se desplomó en la mitad de la cancha. Es cierto, en frenó. Boston se estaba jugando este compromiso y tanto Kylian como Desiré Doué que fueron reservados entonces por parte del cuerpo técnico ya pensando en lo que va a ser el partido de las semis y va a guardar rival, ¿no? Justamente sale el rival de Francia del partido entre España y Bélgica de hoy a la tarde. Habló Bono, el arquero de Marruecos. El hincha de River. El hincha de River que le atajó el penal a Kylian Mbappé y esto fue lo que dijo acerca de la propuesta de su selección para enfrentar a Francia. Decidimos jugarle de tú a tú, muy abierto, y en el ida y vuelta te rompen la cabeza Francia, porque tiene jugadores muy buenos, con ida y vuelta físicamente son mejores que nosotros, y yo creo que sí, en un momento posiblemente si nos juntamos un poquito más atrás, como lo hizo Paraguay, posiblemente el partido se alarga un poco más, pero no fue el estilo nuestro desde que empezó el Mundial, entonces intentamos hacer el juego nuestro y bueno, eso no significa que hubiera salido bien de otra forma de que lo hicimos. Yo creo que el fútbol es así, la única realidad es que el rival fue mejor que nosotros y yo creo que se merece la victoria. Tengan en cuenta que Marruecos no tenía a Saibari, a su goleador, jugador que ya fue fichado por el Bayern Múnich, pero que había salido lesionado en el partido anterior para Canadá, correcto. Y era una baja importante. Kylian Mbappé también en su rol de líder, entendiendo bien que tiene por delante esa selección francesa, así se refería después del partido.
Claro que me siento bien. Es un equipo, un grupo para quien tengo mucho cariño. Son muchos jugadores en este equipo que son amigos, que conozco desde muchísimos años. Tengo también los jugadores jóvenes, claro, que me ven un poco como un jugador más viejo. Yo tengo que dar ejemplo al equipo, a siempre más en el tema emocional. Porque en el campo son jugadores que saben jugar fútbol, pero más en el tema emocional, porque soy el jugador que ha jugado más partidos en el mundial en el equipo, yo sé lo que es de jugar un mundial y yo lo tengo que enseñar a mi compañero. Y por la segunda pregunta, la verdad, lo ha dicho en francés ya, me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil, si es España es España, si es Bélgica es Bélgica, vamos a ver mañana lo que va a pasar. Tercera vez consecutiva que Francia llega a esta instancia de semifinales. Lo viene haciendo de la mano de Deschamps. Va a cerrar su ciclo 2018, como entrenador. 22 y 26. Exactamente, va a cerrar su ciclo como entrenador, un técnico absolutamente de mundiales y también un Kylian Mbappé que iguala a Lionel Messi con la línea entonces de los 8 goles en esta Copa del No, Mundo. es que están igualitos en todo, porque además los dos cerraron el penal de arranque. También, lo único que se está Uno diferenciando en cuartos y el otro en octavos. es el tema de las asistencias. Kylian que tiene 3 y Messi que tiene una asistencia. Claro, correcto. Bueno, pues Eso. está intratable. Mbappé, Sí. objetivamente, Sí. puede gustar más, puede gustar menos, pero la verdad que está intratable. Bono es un fanático de River, que veremos si juega en River en algún momento o no. ¿En serio? Hoy se juega la Fanático. final de la reserva. Sí. ¿Por qué tan fanático? No sé por qué Él está tiene mal. un amor por River, por Argentina, lo dijo también. Pero porque hizo habrá ido a referencia a algún esto. torneo Mira, de... él siempre veía de partidos clubes. y de hecho le dedicó unas palabras a Franco Armani y le dijo, me hiciste muy feliz en los Mirá partidos vos. que te vi atajando en River, Sí, todo. claro, lo trató de o sea, crack Franco Armani, todo. que vuelve a Atlético Nacional de Medellín. Sí. Como contábamos ayer, y es la tapa hoy de Clarín, un recuadrito de tapa. Bueno, lo cierto es que más allá de todo esto, digo, la final de la reserva se juega hoy, River Racing River en el Florencio Sola, en la cancha de Banfield a las 12 del mediodía. River que eliminó a Boca. Que eliminó Claro, a Boca claro. por penales, exactamente, el fin de semana pasado. Apasionante cierre de la reserva en el fútbol argentino en medio de la Copa del Mundo y demás. Bueno, estuvimos hace un rato, estuvo Julieta hablando con el presidente Milei, esta mañana, bien tempranito, y ahora está un amigo del presidente, Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural, que ya sabrá lo que Milei te dijo en público, que es que finalmente va a estar en En la apertura. la apertura, que es el inauguración. cierre, Sí, que es el cierre. el final, como siempre decimos, la apertura, que es el cierre, de la muestra del campo, que es uno de los enormes atractivos que tiene la ciudad de Buenos Aires cada vacaciones de invierno que atravesamos en los últimos años, con una muestra del campo, una vigorosidad, una expansión, trayendo el campo a la ciudad, como suelen decir ellos, pero haciendo de la experiencia del campo para muchos de la ciudad la experiencia a vivenciar en vacaciones. Nicolás, un enorme abrazo. ¿Cómo le va? Buen día, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan. ¿Cómo anda? Julieta, Paulino, buen día, muy bien, muy bien. Y escucho la descripción suya de lo que es la exposición rural y es tal cual lo que está describiendo, ¿no? ¿Cuántos stands van a tener este año? Stands. Sí, más o menos. A ver, más de 400, Paulino, expositores de todo rubro, ¿no? Desde el rubro alimenticio, desde empresas, por supuesto, de la metalmecánica, de maquinaria agrícola, empresas de servicios, bancos y demás, y la parte política también, creo que son 18 provincias, 18 provincias, Que van puedo a... errar por uno más o menos, que van a estar presentes acá en la exposición rural. Claro, Así que, porque también y a muestran sus virtudes, digamos, Exactamente, promocionan el turismo, sus exactamente. productos regionales y tantas otras cosas, ¿no es cierto? La exposición rural es una gran vidriera y una caja de resonancia durante estos 10, 12 días. Todo lo que pasa por acá, digo por acá porque estoy en la rural ahora. Realmente es un evento, yo creo, me animo a decir que ya es un evento cultural de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, que llega a este momento de julio, vacaciones de invierno, y la rural abre sus puertas, ¿no? Sí, tengo muchos recuerdos de ir con mi hija sistemáticamente todos los años, con amigos. Es una experiencia muy linda, digamos, para los más chicos, para los más grandes, para los curiosos. En cualquiera de los casos, por la cantidad de animales que también Sí. la muestra del campo tiene. Yo no sé cuál es la diversidad, pero la verdad es que en general no deben haber menos de 500 o 1000 animales en total, ¿o me equivoco, Pino? Porque eso también implica una logística. No, Paulino, superamos los 2000. 2000, bueno, mira. 2200, sí, 2200, una cosa por el estilo, de todo
de todas razas y especies, ¿no? Porque acá tenemos la mejor genética en lo que es bovinos de carne, las vacas, vamos a decir, la mejor genética del mundo, me atrevo a decirte. Y vamos de vacas, caballos, ovejas. Vuelven este año, después de 3, 4 años que no podían concurrir por un tema sanitario, las aves, claro. las aves. Y cuando usted mira y se hacen encuestas y uno ve las zonas más calientes donde la gente concurre más y donde se ve que hay mucho movimiento, justamente es en ese lugar. Aves, animales de granja, donde hay, qué sé yo, corderos, cabras. Es un lugar muy concurrido, pero los voy a invitar, Julieta, Paulino, a que hagan una experiencia cuando vengan de visita acá a la rural. Párense en un costadito del pabellón de las vacas y miren el comportamiento de la gente. Porque realmente, aunque parezca mentira, hay personas que el primer contacto, chicos, definitivamente, con animales es ahí. El primer contacto con un animal es acá. Es cierto así. Eso. Sí. Y el año pasado, yo no sé a quién se le ocurrió, pero fue una idea brillante, se invitó a los chicos que nunca habían subido a un tractor y poder andar en un tractor, a que paseen en un tractor. Está bueno. Y la verdad que estuvo bárbaro, realmente la cola de chicos que por primera vez se subían a un tractor de estos. Que están automatizados, claro, que tienen AI. Claro. Es una maravilla. Pero son experiencias lindas. Les recomiendo que lo hagan cuando vengan de visita por acá. ¿Qué otras cosas, para los que están escuchando y lo ven como un paseo, como una distracción, pueden encontrar además de los animales? Las economías regionales, que están todos los productos que se producen en el campo, en los distintos lugares de la Argentina. ¿Qué otras cosas hay para las familias? Para la familia es eso que usted dice, muy bien, va a pasear por acá y se va a llevar la sorpresa de recorrer esos stands de provincias con sus artesanías, sus comidas típicas. Eso es así. Actividades en pista, todos los días hay actividades, movimiento, que a la gente, a nosotros, a todos nos gusta mucho el caballo. Bueno, acá se ven realmente destrezas importantes con diferentes razas de caballos que vienen a participar. Al que es un poco más académico y le gusta enterarse de cosas que suceden, charlas de todo tipo. No me animo a decir cuántas hay, porque creo que todos los días, desde que abrimos hasta el último día, tenemos diferentes exposiciones de todo lo que se le ocurra, desde producción hasta sostenibilidad, el tema tema del carbono, que está tan de moda ahora. Bueno, van a venir especialistas a hablar de todo ese tema, así que es una actividad diversa, intensa, pero creo que cuando uno termina el día y se va a su casa después de pasear por la rural, se siente realmente que muy, muy satisfecho. Todo esto es del 16 al 28 de julio. 16 al 26. Al 26, perdón, 10 días. Del 16 10 días. al 26 de julio. Empieza el próximo jueves de la semana que viene. Bueno, vamos a 3 o 4 preguntas un poco más incómodas. Todas estas fueron cómodas. La primera, ¿a la vicepresidenta la va a invitar? Sí, por supuesto. Nosotros protocolarmente invitamos como corresponde a todos. Está muy bien. Seguramente ya le deben haber cursado la invitación. Quiero creer, me está haciendo acordar. Voy a preguntar hoy mismo. Bien, lo otro, hablando de vicepresidente. Hay elecciones en la rural después de mucho tiempo y usted compite con un vicepresidente. Esa elección, el día después, ¿va a unificar posiciones y van a evitar que la sangre llegue al río, o eventualmente podría haber una ruptura después de muchos años en la sociedad rural? No, pienso que una vez terminado el hecho electoral, ¿no? Más allá de a quién le toque ganar esta interna, que todavía no es una interna, porque hoy por hoy se presentó una lista acá internamente en la rural, que es la lista de presencia federal, que me toca presidir junto a Carlos Odriozola como candidato a vice. Después, hoy por hoy, no hay otra. ¿Y cuándo son las elecciones? Formalmente presentada el 9 de septiembre, Paulino. Ok, quedan 2 meses.
¿Y qué expectativas tienen de algún tipo de anuncio presidencial? ¿Algún tipo de rebaja de retenciones? ¿Qué es lo que se sabe o que se puede presumir que pueda pasar? Tratamos de no ilusionar mucho Claro. con comentarios, porque la verdad que el presidente, mira, el presidente, el otro día hablé con él y estaba complicado porque el día sábado 25 de julio, que es habitualmente cuando se hace el acto inaugural de la exposición rural, el presidente me habló y me dijo que no podía venir porque iba a estar de viaje por En Brasil. el exterior. Sí. Exacto. Y la verdad que el presidente dijo, pero yo quiero llegar a la rural. Bueno, la única manera que puede llegar, presidente, es que nosotros posterguemos un día la inauguración y el presidente fue el que dijo, si vos podés hacer eso, yo voy. Así que Por eso lo tener pasaron al para el presidente 26, acá. para el domingo. O sea, claro, en lugar de ser un sábado Exactamente. clásico, va a ser un domingo esta vez, por Correcto. primera vez. Hasta el domingo, y siempre que viene el presidente acá, la verdad que a uno le da mucha expectativa, porque digo, el presidente le gusta venir a la rural, le gusta el sector, le gusta el campo, le gusta tener contacto con el campo, y siempre que vienen los presidentes algún anuncio hacen. Ujú. Después, por eso digo, no hay que generar demasiada expectativa, pero seguramente el presidente alguna cosa va a decir, ¿no? Respecto al dólar, ¿está zanjada la discusión si es un dólar competitivo o no? ¿El dólar a 1.500 más o menos? Creo que sí, Paulino, creo que sí. Para usted es en el un campo dólar se pone competitivo. mucho. Nosotros, desde el sector, lo que valoramos y mucho, tener un tipo de cambio único, Paulino. Nos Claro, olvidamos que hace correcto. 2 años el dólar, cuando vendíamos, valía 300 y cuando íbamos a comprar insumos, ese mismo dólar valía 1.000. Correcto. Era una cosa, bueno, valoramos mucho que ese tipo de cambio unificado sea lo que tenemos hoy. Eso por un lado. Después, si 1.400 es barato, 1.500 es caro, qué sé yo. El tema es que tener un dólar unificado para nosotros es importantísimo. La ganadería está en uno de sus mejores momentos en términos históricos, según he escuchado, me han contado, etcétera. Se ven los números en la estadística, se validan los precios, hay apertura de exportaciones. A todas luces parece ser como uno de los sectores más dinámicos, más allá del complejo granario. Ahora, ¿cuáles son aquellos que el gobierno va a tener que poner una lupa especial? Las economías regionales, los tambos, el sector de la lechería, el sector de los ovinos, los cerdos. Si uno tuviera que hacer un mapeo, digamos, entendiendo que no todo es igual, siempre lo hemos hablado con usted en más de una oportunidad, es un entelequia hablar del campo como una uniformidad, el campo es muy diverso, al igual que la industria, al igual que la construcción, dependiendo de las regiones, las zonas, las ciudades, etc. Entonces la pregunta del millón es, ¿sobre qué aspectos el gobierno tiene que poner una mirada atenta si es que usted tuviera que hablar con el presidente, como lo hace, y decirle, mire, presidente, si usted tuviera que mirar algo, mire esto? Siempre digo lo mismo al presidente y a su equipo. Miren el tema de los derechos de exportación. Realmente la Argentina hoy no merece, en esta situación del mundo, un mundo demandante de lo que los argentinos producimos, no podemos seguir con este flagelo que por suerte, en la gran mayoría de las actividades, como usted bien dice, Paulino, diversas, porque el campo es muy diverso como es la Argentina, la mayoría de las producciones ya no sufrimos el penoso derecho de exportación, el impuesto más injusto que puede haber a un productor. Eso como primera medida. Y después también hay que salirse un poco del foco de lo que es el gobierno nacional y trabajar mucho con ¿quién? Con gobernadores, con intendentes, porque, a ver, ¿qué tenemos que buscar? Bajar el costo argentino, el costo que a todos nos afecta, hagamos lo que hagamos, pero particularmente al campo le afecta muchísimo. ¿Y por qué es el costo? Bueno, la falta de inversión en infraestructura genera que el costo sea alto, la falta se está dando de a poco, tímidamente, de créditos con tasas acordes a la producción, eso también hay que buscar. ¿Podemos crecer con el ahorro propio? Sí, seguro que sí. Nos va a llevar más tiempo. Necesitamos Está bien. que de alguna manera, para el crecimiento que necesita la Argentina, tener créditos acordes a tasas productivas, ¿no? Así que son todos temas que se vienen hablando no solo con el presidente, sino con, como digo, intendentes, gobernadores, porque
Paulino, no nos olvidemos que sacado el derecho de exportación, si hay un impuesto que es lamentable y que cada gobernador se le ocurre, pone lo que quiere, es los ingresos brutos, que es realmente algo que es malo, es malo. Eso pone un freno a la producción. Pino, le mando un saludo, un abrazo. Gracias por esta delicadeza para con nosotros. Termino usted muy bien la mañana y muchos éxitos. La mañana la vamos a terminar muy bien, Paulino. Hoy se cumplen, ahora dentro de un rato acá en la Rural, 160 años de la Sociedad Rural Argentina. Tiene razón, es cierto, feliz cumpleaños. Mire usted. Es un lindo aniversario, no es poco 160 años en un país que tiene 210 años de vida. Así que con orgullo, con responsabilidad y realmente con mucho agradecimiento, por lo menos de mi parte, que me toque presidir hoy esta institución, es realmente un honor, ¿no? Un abrazo, vaya el saludo a todos por allí. Un saludo grande. Termine usted muy bien la mañana. Gracias, los espero por acá. Gracias. Así será. Bueno, 8:58, asumimos el compromiso, tendremos que ir y habrá que... Y ahora tenemos que ir. No, yo he ido siempre, sistemáticamente. A mi hija le gusta, es re lindo paseo. Pero a mí particularmente por lo que implica, digamos, la conexión con lo nuevo y todo lo demás, ¿no? Bueno, 8:58, ¿te motivamos un poquito, Pauli, para que vayas este año? Sí, me gustaría. Maravilloso. Así que, bueno. Todos, 8:58. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Turismo City. Paga menos por viajar. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Goles hay de todo tipo, de jugada, de tiro libre, de penal y formas de festejarlos también. Hay goles que se cantan, que se lloran, que se gritan solo frente a la tele y goles que se gritan cara a cara. Por suerte, Redoxon Triple Acción con vitamina C, D y Zinc ayuda a reforzar tus defensas. Pase lo que pase, Redoxon. Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y o farmacéutico. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Bueno, ahí hay algunos temas muy interesantes, como todo lo que dejó ayer la homilía de García Cuerva en medio del Día de la Independencia aquí en el Tedeum, en la ciudad de Buenos Aires, o las reuniones de gabinete, la puesta en escena del gobierno, el saludo sobre el balcón, inclusive del presidente Milei, con los distintos actores, el abrazo con Bullrich, algunos coqueteando también con la idea de una eventual fórmula presidencial, Milei-Bullrich. Santiago Caputo en la centralidad de ese balcón, por otra parte, también Karina Milei. Cómo se fue el gabinete del propio Tedeum a propósito de las internas, quiénes caminaron solos, quiénes estuvieron en conjunto. Un Santiago Caputo al lado de María Garzábal, que es la secretaria legal y técnica, digamos que es su especie de espada y su lapicera más relevante, una de las lapiceras relevantes del gobierno. Karina Milei en la cercanía de Martín Menem, su hijo político, mente hablando más importante, una de las espadas más trascendentes, presidente de la Cámara de Diputados. Santilli con la centralidad de Santilli yendo hacia la catedral junto al propio Martín Menem, como diciendo, acá está el ala política, el ala que habla con los gobernadores, el que busca los puentes, los entendimientos, que no son tampoco tan sencillos para el gobierno, digamos, porque no es fácil desanudar discusiones complejas que además van teniendo incentivos en sentido opuestos entre unos y otros a medida que se acerque el correlato electoral del año que viene. Pero bueno, más allá de todo eso, que yo creo que es muy relevante, y que hace a la dinámica nuestra, el riesgo país en casi 400 puntos básicos, a propósito de haber pagado bonos de la deuda por más de 4.000 millones ayer con fondeos propios por parte del gobierno, algo que fue muy bien recibido por el mercado financiero.
y esta idea de la concordia, que ojalá prime, este llamado, esta cita de Messi, de García Cuerva. Es curioso, o sea, García Cuerva hace una cita de Messi en plena Copa del Mundo, ¿no es cierto? Después de una gestión de un papa, el Papa Francisco, que dijo, hagan lío, haciendo relación con lío Messi, qué sé yo, no por lío Messi, sino hagan lío. Las simbologías de la vida, no importa. Ahora, más allá de eso, yo creo que hay una cuestión que la Argentina tiene que resolver, que es muy importante, que tiene que ver con la ejemplaridad. Que la ejemplaridad además es la que construye efectivamente autoridad. El presidente esta mañana con Juli dijo, reiteradas oportunidades estoy al lado de los honestos, porque estar en contra es estar al lado de los deshonestos. Bueno, en ese sentido, la honestidad rige para todos. Entonces, la honestidad tiene que tener correlato en las acciones. Y aquello que aparezca amainado con lo deshonesto debe ser bien aclarado. Y casos como los de Adorni, los de Españuelo, su abogado particular, por el cual terminó siendo titular de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, con el escándalo que ustedes ya conocen, está imputado, está procesado. El propio presidente a propósito de Libra, de algo que no podría haber sido lo que fue sin que el presidente haga un posteo de información que nadie tenía más que el presidente. Con todo lo que el celular de Novelli habló sobre la idea de los contratos previos y los pagos que se hacían por determinadas cosas o determinados pasos que tenía que hacer el propio presidente. Entonces es fácil decir, estoy del lado de los honestos, soy honesto. En general, desconfíen de aquel que dice, soy honesto. Honestidad es algo que otros ven en uno, no que uno puede propagar alegremente, digamos. Pero está bien si uno lo quiere hacer como atributo. Tiene que tener correlato con la acción. Un ejemplo muy chiquitito que se dio ayer, que me parece interesante, digamos. Ayer un funcionario de la provincia de Mendoza, en San Rafael, Diego Silvestre, coordinador del instituto o de un área en San Rafael, asesor del Consejo de Minería además, fue detenido con alcoholemia positiva, sin licencia ni seguro. 2,26 gramos de alcohol en sangre. Renunció. Hasta acá llegué. Ahora, ¿renunció por el hecho o renunció por la repercusión pública? Renunció por la repercusión pública. Ahora, ¿desde qué lugar un funcionario se sube a un auto sin licencia, sin tener seguro, alcoholizado con 2,26 gramos de alcohol en sangre? No es que me pase un poquito. Era funcionario, tomaba decisiones en San Rafael, un lugar muy lindo, bello de Mendoza. Bueno, efectivamente, hay que ser y además parecer, pero por sobre todas las cosas hay que ser, ¿no? Elegí este ejemplo chiquitito para mostrar que la ejemplaridad siempre se cultiva a propósito de los actos conducentes a demostrar lo que uno quiere. Y eso es lo que reconstruye la autoridad más que cualquier otra cosa. En todos los ámbitos y en todos los casos. Por eso lo ato a lo de García Cuerva. Me parece que es un momento muy proclive para que estas cosas, en una situación crítica como la que Argentina ha vivenciado, atraviesa aún, sean expuestos y sean magnificados. Ojalá sea el tiempo de la ejemplaridad. Sería muy importante. No tenemos dimensión cabal de lo que la ejemplaridad significa. Cuando vemos en Messi, hablando de Messi, ¿qué vemos? La ejemplaridad. El esfuerzo, la vocación de servicio, la trayectoria, la responsabilidad, la conducta, el sacrificio, la alimentación, la vida nocturna, la vida familiar. Vemos un montón de atributos a alguien llamado Lionel Messi. No es solo el mejor jugador del mundo y de todos los tiempos probablemente. No es solo la nave insignia de la selección argentina o de nosotros los argentinos. No es solo el capitán de un equipo. Es algo más. Es la ejemplaridad que rodea a Messi, lo que hace de Messi la autoridad. ¿Me explico? Por un país con ejemplaridad. Sería una buena
un buen axioma, un buen lema. 9:07 en la mañana. Now. Ahora, pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, buen día. ¿Cómo estamos, señor? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cálido el día o no tanto? Un poquito más fresco, se va a notar más fresco. Arrancamos con temperaturas que parecía que vamos a tener una jornada cálida, pero en realidad se va a quedar en unos 13, 14 grados solamente, porque, bueno, va a haber bastante nubosidad e incluso puede haber algunas lluvias aisladas durante la tarde y hasta la noche. Así que llega aire frío hoy a la región, por eso se va a notar este descenso de las temperaturas. Mañana un leve ascenso solamente, hasta unos 15 grados la máxima. Y a partir del domingo vuelve a bajar la temperatura, más invernal lo que va a ser domingo, lunes, y a partir del martes otra vez recupera, así que es cortito, vamos a estar sub y baja un poquito. El sábado a la noche, día para ver el partido, calculan unos 10 grados de temperatura para la hora del partido, así que es más, me parece más propicio verlo
adentro nuevamente. Está muy bien. Pero, buena aclaración, Sí. Ezequiel querido. Sí, bueno, sí. mientras tanto, ¿la nieve dijo presente en la Patagonia o no? Este fin de semana. Dijo presente, sí, y hoy vuelve a nevar, sobre todo lo que es Neuquén y Río Negro, vuelve a nevar con intensidad. Hay alerta justamente en estas provincias, Río Negro, Neuquén, y también toda la zona cordillerana de Mendoza está bajo alerta hoy por lluvias y nevadas. En la zona de Chubut nevó antes de ayer, pero hoy ya no habría nevadas importantes por lo menos. Puede ser que nieve algo, pero ya pasó lo más importante. Pero bueno, está llegando la nieve y eso es realmente un buen punto a favor. ¿Eso que se ve en el fondo es nieve? Sí, se ve, quedó de la última nevada, sí, quedó, se derritió un poquito por suerte y eso me deja llegar a mi casa. Pero, claro, correcto. Escuché una cosa, ¿dónde está la temperatura máxima a esta hora y dónde está la temperatura mínima? Sigue estando en Formosa ahora, con 18 a 19 grados ahí, ahora va a empezar a subir, ayer y hoy. Bueno, llegaron a valores en torno a los 25 grados, así que ahí en Formosa es donde están las temperaturas más altas. Y sigue siendo el lugar más frío del Calafate, con temperaturas de casi 10 bajo cero, y la térmica aún más abajo, 13 a 14 bajo cero. Ezequiel, querido, enorme abrazo, como siempre, un verdadero placer. Lindo verte. Hasta luego, chao. Ezequiel Marcuse, allí desde el pequeño paraíso. Mientras tanto, la contracara al frío, el invierno, es lo que está pasando en España. Han aumentado a 12 ya los muertos y 23 desaparecidos por los masivos incendios en la zona de Almería, en España. Las imágenes son tremendas. Creo que nunca hizo este calor, este nivel de calor. A compartir seguramente en el canal 85 de Flow y en YouTube. Pero al menos son 12 los muertos ya oficialmente confirmados. La localidad de Los Gallardos, para los que conocen bien España, la zona de Almería, es la peor tragedia forestal del país. Confirman que gran parte de las víctimas son turistas extranjeros, además. Desconocemos si hay argentinos. Sí hay varios ciudadanos británicos, es una zona donde los británicos van mucho. Y esto ya es oficial. Claro, porque es vacaciones allá. Exactamente, razón, miren lo que son las imágenes. Tremendo, dantesco, ¿eh? No, es horroroso. En un contexto donde se prendieron fuego más de 35.000 hectáreas entre Portugal, España y Francia, donde ha asistido a Europa a una ola de calor que todavía no cesó. Hubo más de 5.000 muertos solo en Alemania por la ola de calor. Sí, me contaron que no tienen aires acondicionados. No hay aire acondicionado y hay temperaturas de 41, 42 grados. No, es terrible. Hay que convivir en ese contexto en una Europa que está en esta circunstancia, digamos, ¿no? Bueno, nada, simplemente la contracara, efectivamente, de lo que está pasando aquí con el invierno en la Argentina. ¿Qué dicen respecto a la proyección de inflación? Martes próximo, día D, 4 de la tarde, Martes dato 14, del INDEC. Exactamente. Bueno, lo que dicen las consultoras privadas en promedio y no la mediana, porque la mediana ya la conocimos a través del relevamiento de expectativas de mercado, que es este informe que publica todos los meses el Banco Central, de entre 46 y casi 50 consultoras y bancos de inversión que dicen, bueno, esta es para nosotros la mediana o la tasa de inflación mensual de tal mes, tal mes, tal mes. Para este reporte o relevamiento, junio daba 2 y julio daba 2. Bueno, aparentemente para el promedio de las consultoras que miden alta frecuencia, es decir, es un indicador muy fino que se mira, como decías vos, todas las semanas, todos los días. El promedio daría 1,8 en junio y daría 1,9 en julio. Esto indica que si la ciudad de Buenos Aires, que acaba de mostrar su último dato de junio esta semana, tiene razón, si se perfora la tasa del 2, deberíamos estar en ese sendero de descenso o de desaceleración, como dice el gobierno. Yo no sé si esto se mantiene de manera lineal, pero sí es cierto que una vez que perfora el 2 y las cosas se mantienen como están, es muy posible que esté siempre por debajo del 2. Ahora, si pasan cosas como que se desata nuevamente un conflicto en Medio Oriente agudo, hace subir los combustibles y eso encarece los alimentos, ese es otro sendero. Sí, en la Argentina lo que pasó es que en mayo tuvo el registro de unos 5 y a partir de ahí fue una escalerita en ascenso. Exactamente. Terminó en el 3,4 de marzo, que fue parecido al 3,7 de marzo del 2025, perdón. Sí. Pero bueno, en cualquiera de los casos, ningún proceso de desinflación, o mejor dicho, de estabilización, ningún programa de estabilización es lineal. Todavía no estamos en los niveles de junio del 2025. Fíjate, 1,6. Si miramos un gráfico, claro. Mayo 1,5, junio 1,6. Claro. Correcto. Todavía nos falta ese tramo. Bueno, estoy viendo en algunos títulos de las tapas de los diarios, por ejemplo, entre algunas cosas que no hemos contado,
que efectivamente Andrea del Boca dejó Gran Hermano por la salud de su mamá. Yo no he visto nunca Gran Hermano, pero sí Yo vi a tampoco. Andrea del Boca ahí. Somos tres acá que no lo hemos dejó visto. la Juanjo casa. seguro que lo ve, pero no vino. Dejó Sí. la casa. Mientras tanto, hablando de cosas más complejas, 14 casos cada día hay de defensa propia en robos en el AMBA. En Sí, el bueno. primer semestre del año, esa es la estadística, 14 casos por día. Hoy a la mañana me encontré con un patrullero deteniendo a una persona que estaba robando 2 neumáticos. Acá de 3 cuadras. En la vía pública. Y no es normal en esta zona, ¿eh? Sí. Es cierto, correcto. Pero es que no es últimamente, habitual. incluso viernes a la noche enfrente de todo el mundo, te sacan neumáticos Bueno, sí. en, Sí, en es cualquier cierto. zona. Sí. Correcto. Bueno, Diario Popular también tiene un recuadrito, dice más del 90% del ingreso en los hogares de barrios populares es para compra de comida. Mira. Que eso es habitualmente lo que ocurre, digamos. Por eso, siempre que suben el alimento y bebida por encima de la media de la inflación, uno tiene que tener especial cuidado porque eso dispara la estadística de pobreza y demás, porque la gente, básicamente, de menor ingreso, el gasto más importante que hace es, obviamente, para comer. Comer más Claro. que vestirse, más que el transporte, más que, naturalmente, las vacaciones, etcétera, que son cosas de consumo de clase media o clase media alta. Bien. Bueno, Diario Crónica, mientras tanto, habla de que, entre otras cuestiones, Scaloni mete mano o deja el mismo equipo. Y es un interrogante. ¿Scaloni mete mano o cambia el equipo? ¿Vos cuál es tu percepción? Que va a haber cambios, que seguramente por lateral derecho todavía está viendo si Montiel puede estar desde el inicio o si se decanta nuevamente por Molina, si ingresa o no Nico González también, y si vuelve a ser titular Lautaro por Julián Álvarez. Son las 3 modificaciones. Está muy bien. Para el bien, partido anterior comparto. contra Egipto, Esa es habíamos visto el lateral izquierdo. Esa es la Ahora modificación el derecho. formal, porque ayer alguien dijo, no sé si fue Juan Pablo también, habría que preguntarle cuando salga, que Messi iba a volver a jugar lateral. Yo te estoy repitiendo Pero lo que no ¿sabes sé, que ¿no? se puede dar durante el partido? Se da porque es un naturalmente. libre. Juega, Exacto. Messi juega donde quiere, claro. correcto. Eso se puede dar durante el partido según lo que él vaya viendo. ¿Y eso no desordena al equipo, por ejemplo? No. O sea, yo creo que ya el equipo está adaptado justamente a A ese eso. movimiento. Sí, esto viendo si hay proyección o no, si hay mucha salida de parte del lateral izquierdo de Suiza y él puede tener espacio por derecha, por ejemplo. Entonces eso le va a permitir a él moverse por Claro, ahí. Correcto. Ok. Bueno, después otros títulos. Hay un título muy atractivo en La Nación que habla de los rostros más uniformes por el auge de las cirugías. Creo que es todo un tema ese, ¿eh? Como Hay diría cada Mirta. vez más jóvenes que se hacen retoques estéticos, se diluyen los rasgos propios y pasan a ser más uniformes. Como diría Mirta, ¿quién te hizo la carita? ¿Te acordás? Frase Esa icónica. frase que vos la conocés, bueno, Sí, si la ¿quién te conoce hizo la Paula, carita? ya está, Claro. es Olvídate, internacional. Ya Sí. está. Bueno, y después hay otro título de Florencia Donovan, muy buena columna de Florencia Sí, muy en buena. La Nación esta mañana, que dice, Milei ya juega su segundo tiempo. Y es cierto, dentro del primer tiempo está jugando su segundo tiempo. Es muy interesante como descripción, digamos, de lo que una parte importante del mundo del círculo rojo, la política, la economía, está observando sobre el presidente y sus cambios. Bueno, en un ratito hablamos de lo que se viene, de España Sí, y perfecto. Bélgica para hoy, en un ratito, es porque está Loris Sanata, me dice el equipo de producción, es historiador y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Loris, un gusto, un placer. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por invitarme, un gusto. Lo mismo digo, faltaba más. Bueno, hablemos un poquito de la Argentina, cómo se ve la Argentina, qué está viendo en el proceso, qué está viendo de la situación política y la situación institucional, que es muy importante siempre porque es lo que hace que las cosas funcionen o no, independientemente de las personas que ocupan los cargos. Quiero decir, más allá de que las personas hacen también a las instituciones. ¿Qué está viendo, Loris? Bueno, estoy viendo una fase de gran agitación. Yo creo, por lo que veo, por lo que leo a la distancia, que el gobierno está convencido, y tal vez tenga razón, no sé, no tengo idea, pero está convencido que lo económico, como dijo el ministro de Economía, se llevará a lo político, ¿no? O sea que las cosas económicas se están arreglando, de aquí a las elecciones mejorarán, y por tanto el dinero comenzará a llegar a los bolsillos de los argentinos y los desperfectos políticos, que los hay, y los hay grandes también desde mi punto de vista, no importarán. Yo soy historiador, esta lectura según lo cual lo económico lo decide todo, me resulta un poco simplista, pero a lo mejor me equivoco, no sé. Sí, hay algo que de todas maneras es un desafío para el propio presidente del gobierno, que es que post pandemia la mayoría de los gobiernos
cambiaron. Es decir, la gente se enamora rápido de los procesos, también se decepciona de manera veloz. Y en consecuencia en la región, lo hemos visto, Uruguay pasó de la derecha a la izquierda, Chile de la izquierda a la derecha, Bolsonaro no pudo ser reelecto, volvió Lula, en Bolivia hubo un cambio de régimen, en Perú gana Keiko Fujimori, cambia el gobierno en Colombia y el oficialismo no logra imponer las condiciones, Trump no logra ser reelecto en 2020, vuelve después en 2024. No sé si me explico, Loris, pero hay una idea, en Europa está pasando también, salvo excepciones, Macron lo es, Pedro Sánchez con enormes problemas pudo continuar, aunque cuantitativamente sacó menos votos, pero quiero decir, hay una idea de que también la sociedad necesita recambios. ¿Eso es un obstáculo, entiende usted, para eventualmente el presidente, o así todo, con la economía, la dinámica que usted marca, usted lo ve al presidente en perspectiva de? Sí, yo entiendo, o sea, están ganando las oposiciones y perdiendo los oficialismos. Esto me parece efectivamente una tendencia general. Ahora, la alternancia es, digamos, natural para la democracia, más es toda sana. Salud. Cuando claro, hay alternancia de gobierno es sano. No es tan sano cuando, y eso lamentablemente es lo que pasa la mayoría de las veces, no siempre, pero sí la mayoría de las veces en Latinoamérica, cuando la alternancia se percibe como ruptura, cuando lo nuevo que llegan al poder llegan con una carga antipolítica extraordinariamente radical, como si inauguraran una nueva etapa en la historia del país. Bueno, Milei llegó así. Sí. Llegó como una especie de profeta que destruía la casta, que prometía un nuevo futuro, Argentina potencia, bueno, todas las cosas que conocemos, ¿no? Ahora, claro que él también va a correr el riesgo, que es la usura del poder. Ya su mensaje anticasta yo creo que se ha vaciado en muchos aspectos. Está gobernando, como es natural que sea, como nueva casta, abusa bastante del poder de la nueva casta, pero hasta ahora no surgió ninguna oposición. O sea, ¿hasta cuándo la oposición a Milei será el kirchnerismo? Yo creo que Milei está bastante seguro en su lugar. En cambio, lo vería más preocupante para él si, como es posible que pase, dentro de su propia coalición surja una alternativa. Yo ya lo veo un poco bajo tutela. Después del caso Adorni, a Milei lo veo un poco bajo tutela. La política comienza a retomar el control sobre todos sus desvaríos, porque es un líder un poco peculiar. Ustedes lo saben, esto se nota. Desde Europa se nota mucho, se notará desde ahí también, supongo. Sí, claro. Ahora es interesante. ¿Usted cree que desde Europa lo que estén viendo es que a los desvaríos de Milei la política los empezó a controlar, que empezó a tener más rasgos de casta que otra cosa, que ya no es una política validable? Ya el presidente tampoco se pelea con la política. Entonces, en todo caso, elige a otros, los periodistas, artistas, etcétera, y el kirchnerismo, como siempre. No, tampoco a Massa, tampoco habla de Insaurralde. Con lo cual, Loris, usted está diciendo, probablemente haya mileísmo sin Milei, que es lo que muchos, a veces en el círculo rojo, dan cuenta de que existe como especulación creciente. O macrismo sin Macri. O macrismo sin Macri, ok. O peronismo sin perones, no sé. O sea, a veces uno tiene la impresión, después de 2 años de gobierno, que, bueno, Milei cumplió una función de ruptura, probablemente solamente un personaje tan extremo, tan incontrolable, podía romper el sistema. Pero después de un poco, el que rompió el sistema se ha vuelto un problema. Se ha vuelto un problema y probablemente los cambios que estamos viendo, ¿no? El nuevo jefe de gabinete, la clase dirigente que está en el gobierno en este momento. En fin, es como si, digamos, para decirlo de forma sencilla, la derecha más moderada, la de Macri, estuviera tomando el control de a poco del gobierno
y probablemente todas las veces que Milei habla fuera del libreto y jugando su rol extremo, le tenga miedo. Ahora, esto no es un escenario tan sencillo, porque si ganó Milei es porque muchos electores no querían a Macri y a la derecha moderada, o sea, realmente creyeron en el mensaje radical de Milei, y yo creo que de aquí a las elecciones del próximo año va a crecer la interna en el gobierno, porque hay un alma realmente mileísta, súper radical, bastante fanática, con influencia dentro del gobierno, que tratará de impedir la normalización del gobierno de Milei. Y Milei no sé si aguanta esta situación. Me parece que el rol le queda un poco grande. Puede equivocarme, pero tengo esta impresión. Ahora, Loris, lo voy a llevar al terreno más institucional, quitando los argumentos políticos de coyuntura. ¿Cómo tiene o cuánto tiempo debería tener un gobierno o incluso una sociedad que quiere un cambio institucional? Es decir, que tengamos la cultura institucional de un país desarrollado. ¿Cuánto tiempo le llevaría eso a un gobierno o a una sucesión de gobiernos? Esa es una pregunta a la que me gustaría responder. A ver. Porque los argentinos no creemos en la institucionalidad, básicamente, y de hecho, por más que la deseemos, hoy no somos propensos a que se cumpla. Bueno, porque no sé nosotros si no creemos en la institucionalidad. No queremos que haya. Claro, no sé. La deseamos, por supuesto, pero... Muchos la pedimos. Sí, hay otros bueno, que, a eso me refiero. Sí, correcto. Es que, bueno, los italianos entendemos bien de qué se trata. Claro, por ejemplo, claro. Somos un país desarrollado, si queremos decir así, pero en cuanto a cultura institucional, y por eso generalmente nos gustan las instituciones para los demás, pero cuando estamos nosotros en el poder nos gusta hacer un poco lo que digamos, vivir por la libre, como se dice, ¿no? Sí. Y estamos viendo, y eso sí, yo lo digo como historiador, lo digo porque mis amigos y colegas politólogos lo veo muy optimistas, que bueno, que dentro de todo, más allá de las palabras muy radicales, el gobierno de Milei respeta las instituciones. Yo no soy tan optimista. Claro. Yo veo que la tendencia histórica argentina a ejercer desde el poder una especie de monopolio, o sea, el pueblo me eligió a mí y por tanto el Estado me pertenece y hago con sus instituciones lo que me gusta a mí, me parece que se está repitiendo. Yo leo la prensa, soy italiano, vivo en Italia, no estoy ahí, pero leo la prensa con atención, estoy viendo cosas en los nombramientos, en la dinámica del Poder Judicial, que me preocupan sumamente. Yo veo que hay como todos los gobiernos, no hay ninguna novedad, pero una pulsión a tomar el control de que dentro de la democracia es el elemento más delicado para el equilibrio de poderes, el Poder Judicial, que me parece sumamente preocupante. Los ataques a la prensa no son inocentes, no son inocuos. Los recortes económicos, que tal vez en algunos casos o en muchos casos son necesarios, pero no casualmente golpean especialmente lo que podrían ser los adversarios del gobierno. O sea, la pulsión hegemónica del Poder Ejecutivo en la Argentina sigue. Y por eso no sabría contestar la pregunta. O sea, la respuesta sería, si hay un gobierno efectivamente respetuoso de las instituciones, bueno, un par de mandatos presidenciales serían suficientes, pero es que no veo que comience ese cambio cultural. Esta sería la verdadera batalla cultural de la Argentina desde mi punto de vista. Es extraordinario, Loris, porque le estás planteando al gobierno una hoja de ruta que el gobierno no parece querer tener. Es verdad, cuando no te toca el ataque a los periodistas, pasa por el costado, hasta que te tocan algún día y te sentís damnificado. Es verdad que hasta que no te toca un juez que sea arteramente contrario a los intereses de la República y que demore causas, etcétera, y que lo padezcas y que por lo tanto en la dilación del proceso penal termine siendo el culpable y libre y el inocente esté preso y revende esa situación, que es lo que pasa cuando se hace una dilación tan extrema del proceso penal, las cosas no se vean tan nítidas.
pero todo lo que has descrito es un poco lo que se discute acá por parte de algunos sectores, que abrazamos la República antes, ahora, mañana, independientemente de que quien esté en el gobierno sea más afín o menos afín a nuestras ideas. Esta cosa del personalismo hiperpresidencialista, de un modelo casi caudillesco de conducción, atenta de manera notable versus la institucionalidad, que es la que hasta premios Nobel de Economía marcan como el distintivo para que las economías desarrollen y prosperen, ¿o no? Claro, es que, como se dice, yo aprecio mucho, comparto cada palabra que acaba de decir, o sea, primero coherencia, o sea, la ciudadanía debe ser coherente. Y me da pena cuando veo, y lamentablemente lo estoy viendo mucho, hasta en amigos, veo que, bueno, los principios que eran válidos se aplicaban al gobierno anterior, bueno, se le encuentra excusas para no aplicarlos al gobierno de ahora, o al revés, no me importa. Ahora, la ciudadanía es el baluarte de toda democracia. Ciudadanía significa autonomía de juicio, o sea, no dejarse condicionar si en el gobierno están los tuyos o los demás. Así que comparto todo y completamente lo que acabas de decir. Pero entonces la nueva regla, quería decir, la nueva regla parece que lo institucional no cuenta. Lo que cuenta es lo económico. Lo económico, por eso estamos hablando, antes se hablaba de populismo, hoy se habla de tecnocracia. La idea que, bueno, funciona la economía y se puede llevar todo. Y no, yo pienso al revés. Pienso que si no hay buenas instituciones, todo crecimiento económico, que lo habrá, pero no será duradero. Sí. Bueno, soy un politólogo que, como verá, tiene algunos reparos, a diferencia de sus amigos que lo ven todo demasiado optimista. Le mando un enorme abrazo, Loris, y ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Un saludo enorme. Loris Sanata, allí desde Italia, hablando con nosotros, historiador, conoce mucho la dinámica también de Latinoamérica, sigue la Argentina. Sí, aparte de la experiencia de Italia, a él le debe dar un montón de insumo para cortar. Sí, porque nosotros con estabilidad nos conformamos, pero no alcanza. No alcanza. De ninguna manera, no, por eso los planteos institucionales que uno marca, a mí me deja tranquilo que levantamos los carteles de queremos preguntar cuando gobernaba Cristina, que nos quejábamos de las cadenas nacionales eternas, de los deditos acusadores. Entonces podemos jactarnos de decir, también queremos conferencia de prensa del presidente, también queremos que no haya destrato al periodista, no haya destrato a las personas, no se personalicen las discusiones porque eso todo es nocivo. Acá el presidente ha tratado de mogólico a personas, digamos. No es de grato, digamos. Trump tiene ese estilo, sí, me gusta, no. Ayuda, contribuye, creo que no, francamente. Sería todo infinitamente más sano desde otro lugar. Pero bueno, después te dice, pero ganan elecciones, son los formatos que quiere, la gente está enojada, tiene ira, ve en ese enojo, en esos gritos, en ese destrato su propia frustración y por lo tanto la acompaña, la cobija. Bueno, podemos tener matices y podemos marcar, mire, por más que eso ocurra, no hacen que a mí me guste. Ni antes, ni hoy, ni el que venga después y tenga los mismos comportamientos. Pero yo creo que además al poder le sería infinitamente más funcional a las ideas de los gobiernos tener una cultura democrática que abreve en la construcción de los consensos las soluciones durables, no de corto plazo y fruto de las mayorías circunstanciales. Bueno, 9:36 en la mañana. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Goles hay de todo tipo, de jugada, de tiro libre, de penal y formas de festejarlos también. Hay goles que se cantan, que se lloran, que se gritan solo frente a la tele. Y goles que se gritan cara a cara. Por suerte, Redoxon Triple Acción con vitamina C, D y Zinc ayuda a reforzar tus defensas. Pase lo que pase, Redoxon. Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y o farmacéutico. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería.
¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Bueno, hablemos un poquito de España y Bélgica. Gran partido para el día de hoy. Sí, es cierto. España que ya hizo su último entrenamiento entonces allí en la sede de Los Ángeles Galaxy, pensando en lo que va a ser el partido frente a Bélgica. Laporte, el hombre del Athletic Club de Bilbao, junto a Cubarsí, los dos disponibles. Se habían ausentado en lo que había sido esa jornada de recuperación después del partido contra Portugal. Y esto confirmaría entonces para Luis de la Fuente lo que tiene que ver con esa dupla de centrales. Una España que, recuerden, viene con esos buenos números de Unai Simón, de su arquero, sin haber conseguido gol, así que importante para ellos. Y Bélgica de su lado, les hablábamos de lo que fue ya la baja y la lesión confirmada de Onana, la rotura del ligamento cruzado, descartado por supuesto durante varios meses, y la recuperación de Kevin De Bruyne. Para este partido no pudo estar frente a los Estados Unidos y estaría entonces frente a la selección española. Luis de la Fuente, el técnico de España, que habló acerca de Lionel Scaloni, de las cosas que tiene en común con él y por supuesto de lo que admira entonces al técnico de la selección argentina. En mi opinión, lo más importante es gestionar ya un grupo, más allá de lo táctico, y que eso queda bien. Pero yo me quedo con la gestión de un grupo. Gestionar personas, gestionar profesionales, darles lo que necesitan, seleccionar, que es nuestro trabajo, seleccionar a los que se adaptan a una idea, se integran en una idea bien, y luego, por supuesto, en el plano humano, que sean personas que sumen. Y celebro por Lío que tenga también esta idea. Yo he dicho muchas veces que comparto todos sus planteamientos. En lo futbolístico soy un admirador de él, y en lo personal le conozco y sé que es una gran persona, y celebro que sea así, porque esto derriba ciertos mitos. Qué lindas declaraciones. Sí, también elogió a Gustavo Alfaro por ese trato de instalar una base de valores, ¿no?, para los jugadores de las selecciones. Correcto. Y si habló de Lionel Scaloni, claramente habló de Lionel Messi. Le hicieron una pregunta acerca del Mundial de Messi, de cuáles eran las consideraciones, y así le contestaba a Jorge Baravale, colega de ESPN. Messi parece que tiene 19 años o 23. Messi está a un nivel excepcional, sobre todo ya no obviamente la madurez que la tiene, con la edad que tiene, obviamente que ha vivido 50.000 situaciones de este tipo, una gran experiencia, pero sobre todo en el aspecto de compromiso. Es incansable, es insaciable, quiere más, cada día más. Es un ejemplo para todos sus compañeros y para mucha gente, amantes del fútbol y gente que está empezando en esto del fútbol. Me parece algo, pues para descubrirse y poner en valor evidentemente la importancia de un jugador que cuando quiere, esto es lo que quiero que también dejar un poco, en mi opinión, que cuando uno quiere y trabaja y sigue trabajando, siempre está más cerca de conseguir los objetivos. Y Messi eso ha sido un maestro porque lo ha hecho toda su vida, pero es que todavía hoy, con todo lo que tiene, sigue demostrándolo. Luego, enhorabuena y gracias por ser una enseñanza, sobre todo para los futbolistas más jóvenes. Un ejemplo, finalmente, ¿no? Definitivamente. Exacto. Hablamos de la ejemplaridad. Exacto. Serían... que construye autoridad. Messi sería la institucionalidad, encaminando, ¿ves? Bueno, de vuelta, haría a la institucionalidad, si la institucionalidad está gestada, mejor. Sí, pero sería como una representación humana de lo que nosotros quisiéramos como institucionalidad. Eso, correcto. Es verdad. Lo que resta dilucidar es cuando no esté Messi. Tendremos ese comportamiento y ahí está la institución. Ahí está. Es cierto. Es el tema. Serían esquemas espejo, lo de España contra Bélgica. España con una posible alineación: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella en la zona defensiva, Rodri y Pedri en la mitad de la cancha. Segunda línea de volantes con Lamine Yamal por derecha, Dani Olmo y Alex Baena por el sector izquierdo, y Mikel Oyarzabal entonces como hombre en punta. Ya está con nosotros Mora Josami, que es analista de opinión pública. Pero antes, contame cómo están los mercados para meternos de lleno después en todo lo que tiene que ver con la dinámica nuestra. Bien, hoy a las 4:30 de la mañana cotizaba el Brent crudo al contado en $74.75. En este momento está cotizando en casi 76. A las 9:30 estaba casi en 78. Eso es volatilidad. Okay. Quiere decir que sube y baja durante el mismo día varias veces y no lo deja quieto. Y a pesar de que todas las
petroleras ya absorbieron este impacto porque había subido mucho más que 70, siguen estando atentos a qué tienen que hacer con los precios de los combustibles líquidos. Correcto, todo esto por lo que se ha agudizado, que es el conflicto en Oriente Medio. Y además porque YPF había dicho, bueno, probablemente podamos bajar los combustibles ahora con este precio así, tan móvil, tan volátil, no lo puede tocar. Claro, exacto. correcto. Asia en este momento con mercados prácticamente en verde, salvo una excepción. Europa, bueno, Asia ya cerró, Europa cerrando con solamente 2 bajas de todas las bolsas de Europa. América dio el batacazo hoy después de un día de caídas, empezó a recuperar todos los indicadores, el Dow Jones sube, el Nasdaq sube, el S&P sube y sube mejor, o sea, bastante. El Bovespa está 1,22 arriba, el Merval está abajo, hoy va a ser un día complejo si no recupera, pero dicen que a pesar de que ayer se pagaron los bonares, los bonos más importantes son los bonares y los globales, con estos 4.300 millones de dólares, probablemente después de la corrección de precios de los bonos, hoy sea un día para mirar el riesgo país porque podría perforar los 400 puntos. Muy bien, exacto. En la región, muchos países tienen por debajo de 100 puntos del riesgo país, para ver todo el camino que llega. Uruguay. Sí, Uruguay entre otros, claro, exacto. Brasil mismo tiene 170, menos de 200 puntos básicos. Sí. Entre otras cuestiones, El Salvador tiene muy poquito riesgo país, Panamá, Guatemala está por debajo de Argentina y todo lo demás. Está ya Mora Josami, ahora sí, analista de opinión pública. Mora, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buena mañana. Buen día, un gusto. Buena mañana. Lo mismo para nosotros. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez la saludan. Mora, hola Julieta, hola Paulino. Me impactó el informe que hiciste respecto a cómo viró la opinión pública el cambio de percepción de quién es la oposición o quién es la oposición al gobierno entre la encuesta a comienzo del 2024 y la encuesta a junio de este año. Donde finalmente Kicillof se perfila como el principal opositor, la CGT se diluye, desaparece, para nadie es opositora, donde los periodistas encarnamos ese rol más que cualquier otro sector de la sociedad. Hablemos un poquito de eso. Para la gente, ¿a quién identifica como el adversario? Bueno, nosotros preguntamos periódicamente la gente quién cree que es el líder de la oposición, y lo que yo hice, como vos explicabas recién, es contrastar las percepciones que había al inicio de la gestión de Milei y las que hay hoy. En primer lugar, la primera conclusión muy clara es que había un gran vacío al inicio de la gestión. Casi el 60% de los entrevistados no podían contestar quién era la oposición. Algo que también era llamativo porque en enero hacía menos de 2 meses que Milei había ganado un balotaje contra un dirigente que no aparecía en las menciones como opositor, ¿no? Más en enero del 24, eso también me parece que es algo para rescatar. Tenía solo 6 puntos como principal opositor, a pesar de que 2 meses antes había sido su opositor concreto, y Cristina y Axel aparecían también con menciones muy marginales. Lo que vemos hoy es que se redujo significativamente a casi un cuarto de esas menciones, o sea, hoy están solamente en 13% los que no pueden mencionar a alguien o dicen que no saben frente a esa pregunta, y Axel es el que se despega con un 34% de las menciones. O sea, 1 de cada 3 argentinos lo ve a Axel como el opositor y otro 19 a Cristina, es decir, la mitad de la población hoy cree que la oposición viene desde Axel o desde Cristina al gobierno. Por supuesto que es casi motivo de algarabía en la Casa Rosada que eso sea de esa manera y no de otra. ¿Ves opción para que esto cambie radicalmente? ¿Hay emergentes posibles que puedan capitalizar un descontento creciente en algún sector que está creando una demanda que no tiene una oferta que lo capitalice? Me refiero, si Brito se lanzase a la arena política, si Haddad fuera un proyecto electoral, si Macri intentase un nuevo mandato, no sé, lo que sea. ¿Hay margen? ¿Hay espacio? Si se divorciara del oficialismo Patricia Burri, cosa que parece poco probable, pero es una opción. ¿Hay espacio para crear esa oposición o lo ves poco viable? Bueno, sin duda, como vos dijiste, es una gran noticia que el gobierno se enfrente con el kirchnerismo, porque hoy un aglutinante del voto es no solo el apoyo o no al gobierno, sino también el temor a volver al pasado. Entonces, en tanto el adversario represente eso, es una manera de unificar voluntades atrás del proyecto del gobierno de Milei. En los años pares, por lo general, siempre hay un mayor espacio para que estas terceras vías aparezcan, una idea de un apoyo con ciertas diferencias, con ciertos matices. Hoy esta encuesta no habla de intención de voto, ¿no? Simplemente habla de quién es identificado como opositor, y no aparece nadie con una impronta tan importante como la de Axel y Cristina, que sin duda además son los principales voceros de esta oposición. Lo del periodismo también es llamativo, pues es una encuesta que es espontánea, no es que existía esa categoría, no es que yo les dije el periodismo y después le pregunté por el sindicalismo. O sea, naturalmente hay
casi 1 de cada 10 que dicen que los periodistas son la oposición al gobierno, pero volviendo a lo que me preguntabas... Es lo que pasaba con Cristina también, vale la pena. En muchas encuestas era el periodismo, éramos los que parecíamos como los más críticos, por cuestionar aspectos de la institucionalidad y tantas otras cosas, bastante similar a lo que pasa hoy, digamos. Sí, en ese sentido sí hay cierto paralelismo. Volviendo a lo que me preguntaba, si existe un espacio, va a tener bastante que ver con el desempeño de la economía de acá, lo que falta para que termine el año, y obviamente en cómo se vaya configurando el mapa electoral, ¿no? Hoy, como decía, el miedo a volver atrás es lo que aglutina a los que apoyan de una manera muy consistente al gobierno y también esos votantes más blandos, ¿no? Que están más unidos por temor a volver atrás que por su apoyo al gobierno en una totalidad. Mora, ¿cuánto de esto que se ve en el gráfico, que muchos de los que nos están escuchando están mirando también, tiene relación con lo que van mostrando los medios de comunicación a lo largo del año? Porque ahí miraba que durante enero de 2024 había mucha gente que respondía nadie o no sabe, no contesta, y ahora quienes responden, como vos dijiste, parte son los medios, parte es Miriam Bregman, que es un personaje que aparece cada tanto cuando quizás hay debate legislativo, o Mauricio Macri, que empezó a aparecer ahora y no aparecía el año pasado, por ejemplo. Bueno, sí, tiene que ver obviamente con quienes ocupan la vocería de la oposición y también con la atención que los medios le dedican a determinados dirigentes en desmedro de otros o favoreciendo determinadas vocerías y también por la actitud propia de esos voceros, ¿no? Pero sí, los debates legislativos siempre encienden a la izquierda de alguna manera, y Bregman en este gráfico es lo que muestra. Y bueno, nosotros también venimos de una elección el año pasado, ¿no? Entonces ya está bien claro para un montón de gente quiénes están en un lugar y quiénes en otro. Claro, y además tampoco habla Sergio Massa, ahí veo la caída que tuvo este año respecto al 24, y sí crece la posición de Cristina. Supongo que tiene que ver con eso que acabas de decir. Exacto, y lo de Sergio Massa igual también, más que la manera en la que se desdibuja en este año respecto al inicio de la gestión, a mí me llama la atención también lo bajo que estaba cuando empezó la gestión, ¿no? Evidentemente que no era una parálisis después de la derrota en el balotaje que lo hizo desaparecer, porque lo normal hubiera sido que en enero del 24, cuando uno le preguntaba a la gente quién era el principal opositor al gobierno, la persona que hacía menos de 2 meses se había enfrentado en un balotaje debería haber ocupado un lugar de opositor que no estaba ocupado en ese momento. Estaba muy desdibujado el kirchnerismo, el peronismo. Correcto. Mora, la seguimos la próxima en una charla un poco más extensa y nos metemos de lleno en las perspectivas y en otras cuestiones que tienen que ver con la vida pública. ¿Lo tenés al presidente de todas maneras por debajo o por arriba de 40 puntos de imagen? Por arriba, un poquito por arriba. Subió en la última medición. Arriba de 40 puntos. Sí. Un beso y gracias. Un beso, buen viernes, saludos a los dos. Gracias. Mora Josami, analista de opinión pública, 9:50 en la mañana.
tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Bueno, antes de compartir un compacto de lo que dijo el presidente Javier Milei esta mañana muy tempranito acá con Juli, en un enorme hallazgo periodístico y bien tempranito en la mañana, lo cierto es que hablemos de lo motivacional de la AFA de cara a lo que se viene el próximo sábado, mañana a las 10 de la noche, frente a Suiza por cuartos de final. De AFA, que es una invitación para que todos estén reunidos, unidos, pensando en la selección. La verdad es un video sumamente emotivo y se los digo que si yo como colombiana me emocioné con el video... ¿En serio? Sí, la Hay verdad. que verlo. En eso lo hicieron muy bien. Es una recopilación y una mezcla muy interesante de lo que ocurrió en el partido de Argentina frente a Egipto, de esa remontada y de frases de René Favaloro. ¿Podemos escucharlo? Lo vamos a escuchar ya en un ratito. Antes les quiero contar el tema de la agenda de la selección argentina para el día de hoy. La selección que va a entrenar entonces por última vez en horas de la noche. A las 20:30 hora argentina va a ser la práctica y a las 22:15 conferencia de prensa entonces de Lionel Scaloni pensando en ese compromiso ante Suiza. Escuchamos lo del video de la AFA, dale. Ahí están las imágenes y lo mencionan y lo relacionan es porque dicen, claro, ¿qué país sabe más o puede saber más del corazón que Argentina, no? Ah, por René Favaloro. Claro, muy por René bien. Favaloro. Está divina la pieza. Bueno, búsquenla. La verdad está divina. Y ahí está pasando por la pantalla del canal 85. Está en YouTube. Bueno, vamos con el presidente, vamos hacia adelante. Quiero entregar a las 10 en punto. Tengo un compromiso, lamento mucho para no poder hacer el pase, pero en cualquiera de los casos, así compartimos lo del presidente. Digo que estuvo esta mañana aquí con nosotros. Es divino, búsquenlo porque es divino. Tuvimos un problema técnico, suele pasar, ocurren estas cosas. Estamos haciendo radio y le ponemos también alma y vida y corazón. Y por eso estamos. 9:56, dale. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Bueno, el presidente esta mañana habló con Juli, entre otras cosas, dijo esto sobre la regulación. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la regulación. Cuando usted regula, es equivalente, o los impuestos, es equivalente a vulnerar el derecho de propiedad. Si usted, digamos, gana dinero, sí, y usted se lo apropian, entonces no produce, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces hay un nivel crítico donde usted, digamos, le empieza a sacar tanta plata que ya directamente no invierte. Es decir, que si usted cobra altos impuestos y usted, digamos, regula mucho, eso también hunde a la economía. También habló de la gobernanza, lo hizo de esta manera. El tercer punto de la Carta Orgánica es respaldar la gobernanza del Banco Central. Es decir, usted no lo puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera, porque, digamos, si trabajan bien, entonces lo van a echar los políticos populistas. En ese criterio, digamos, estamos trabajando en los mecanismos de que remover un presidente del Banco Central y su directorio sea difícil. Todo esto en términos de lo que te contó respecto a la Carta Orgánica. Claro, esta era la reforma. Y las 5 reformas que quiere instrumentar, así las definió. Y finalmente habló sobre la agenda de viajes y confirmó algunos que no estaban, por lo pronto, demasiado claros para muchos. Esto es lo que se le viene al presidente en términos internacionales, según dijo el propio presidente esta mañana tempranito, acá con Juli. Tengo el 25, viajo a Brasil, que es que lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro, así que voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro. El 26 voy a estar en la rural. El 28 voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori. Después voy a estar también en la asunción de Abelardo en Colombia. Y en ese viaje también voy a aprovechar para ir a visitar al presidente de Ecuador, Noboa, que tenemos unos acuerdos por firmar. Así es que tengo un poco cargada la agenda.
Ahí está. ¿Qué más falta agregar? A este resumen yo le agregaría que dijo que parte del debate parlamentario va a pasar también por el famoso shutdown, que ya hubo gobernadores y la propia Villarroel que dijeron que no estaban de acuerdo porque era como una imitación de lo que hace una política como la norteamericana. Él dijo que eso es estar a favor del déficit fiscal y no del superávit, porque cuando no hay plata, no hay plata, y esa es la conclusión. Y después habló de fútbol con Paula y dijo que estaba promocionando o estaba esperando que alguien viera al propio Scaloni para dar clase afuera, porque es un gran líder natural. Exacto, y quiere, la cábala la mantiene, ¿no? La de ver los partidos ahí en Olivos. Claro, exacto, con su hermana. Estaba jugando bien, pero se le había cerrado el arco. Dijo. Yo nunca entendí esa parte. La parte de fútbol no la entendí. Habló, dio algunas impresiones, exacto, del partido contra Egipto. Y después dijo algo muy interesante, que es que su confianza radica en que Argentina tiene el mejor de todos los tiempos, por Messi, ¿no? Entre otras cuestiones. Bueno, linda manera de haberlos acompañado un viernes, por lo menos de mi parte. ¿Se quedan en el pase? ¿Sí? Por supuesto. Se hacen la segunda. Disculpa, un abrazo enorme a Juan Pablo, a todo el equipo, pero tengo una obligación con mi hija que me hace definitivamente irme a esta hora. Nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes. Dios quiera que sea una mañana en donde uno pueda decir hermosa mañana, ¿verdad? Chau, buen fin de semana. Now.